¿Qué harías en las primeras horas de un apocalipsis zombie? ¿Esconderte o intentar huir? Imagina esto. En las noticias informan sobre una extraña infección. Las personas empiezan a comportarse de forma agresiva, pierden el control y atacan a quienes tienen cerca. Suena como el argumento de una película, pero hay algo que resulta realmente inquietante. Algunos elementos de un escenario así ya existen en el mundo real. Y la pregunta principal es, ¿sería posible sobrevivir a una situación parecida? Empecemos por lo más importante. Los zombies clásicos son ficción. Los cuerpos muertos no pueden volver a la vida. Después de la muerte, el cerebro se deteriora rápidamente, lo que significa que no son posibles ni el movimiento ni el comportamiento. Pero eso no significa que los zombies sean imposibles en principio. En la naturaleza ya existen organismos capaces de controlar el comportamiento de otros. Por ejemplo, el parásito Cordyceps, un hongo que infecta a las hormigas y literalmente toma el control total de sus acciones. Un principio parecido también puede observarse en el caso del virus de la rabia, que provoca agresividad, miedo al agua y altera el comportamiento del infectado. Eso significa que, en la realidad, un apocalipsis zombie se vería de una forma completamente distinta. No se trataría de muertos, sino de personas vivas infectadas por una neuroinfección que afecta al cerebro, el comportamiento y al control de sí mismas. En la realidad, el contagio casi con toda seguridad no sería instantáneo. La mayoría de las infecciones tienen un periodo de incubación, lo que significa que la enfermedad podría propagarse sin que nadie lo notara. Las horas y los días más críticos serían los primeros. La principal amenaza aquí no serían solo los infectados, sino también el caos, el miedo, el pánico, las multitudes y la lucha por los recursos. Muchas personas intentarían llegar instintivamente a un hospital, pero precisamente los hospitales se convertirían rápidamente en alguno de los lugares más peligrosos, por la acumulación de personas, el alto riesgo de contagio y la sobrecarga del sistema. Durante las primeras 48 horas, las personas tendrían que decidir quedarse, huir o buscar refugio. Y uno de los errores más peligrosos sería intentar marcharse junto con todo lo demás. La huida masiva convertiría las carreteras en embotellamientos y los vehículos en trampas. Por eso, a menudo, lo más seguro no sería el lugar más fortificado, sino aquel al que se puede llegar rápido, sin multitudes. Y entonces surge la pregunta principal: ¿qué refugios ofrecen una oportunidad de sobrevivir y cuáles se convierten en una trampa? Lo más importante sería evitar las grandes concentraciones de personas. Cuanto mayor sea la densidad, mayor será el riesgo de contagio. Precisamente por eso las grandes ciudades se convertirían en los lugares más peligrosos. Además, dependen de suministros constantes de agua, comida, combustible y medicamentos. Los edificios de gran altura tampoco son tan seguros como parecen. Sin electricidad, los ascensores dejarían de funcionar y salir rápidamente sería mucho más difícil. Incluso un centro comercial que en las películas parece un refugio cómodo, en la realidad se convertiría rápidamente en un imán para la multitud. Cientos de personas irían allí en busca de comida, agua y refugio. Eso significa que en un lugar así, casi de inmediato, se transformaría en uno de los puntos más peligrosos. El metro también parece un buen refugio, pero fácilmente puede convertirse en una trampa. El espacio cerrado, la mala ventilación, la alta densidad de personas y la dependencia de la electricidad lo convierten en una opción extremadamente arriesgada. Las posibilidades de sobrevivir serían mucho mayores en lugares aislados, en zonas rurales, en las montañas o en islas. Allí habría menos contacto con otras personas, más autonomía y una mayor posibilidad de resistir sin suministros extremos. Una isla sería especialmente ventajosa porque el aislamiento permite controlar mejor el acceso a ella. Una prisión también podría convertirse en un refugio inesperadamente bueno. Los muros altos, las vallas y las entradas controladas la convierten en una fortaleza prácticamente lista. Un búnker también parece un refugio ideal, pero sin reservas preparadas de antemano de agua, comida, medicamentos, ventilación y personas de confianza, un búnker se convierte muy rápidamente en una trampa. Entonces, ¿sería posible sobrevivir a un apocalipsis zombie? En teoría sí, pero no todos tendrían esa oportunidad, porque la principal amenaza no serían solo los infectados,
sino también el caos. Todo se decidiría en las primeras horas y días. Justamente en ese momento, un error, el miedo o el intento de huir junto con la multitud podrían costar la vida. En un escenario así, no sobreviven los más fuertes, sino quienes se adaptan más rápido y toman las decisiones correctas.